Nadie supo exactamente cómo ocurrió. Una madrugada espesa y silenciosa, las cámaras de seguridad del zoológico dejaron de funcionar por exactamente 7 minutos. Fue en ese intervalo donde ocurrió lo impensable. El león más temido de la exhibición, conocido como Kael, desapareció sin dejar rastro. No hubo testigos, solo una jaula abierta y un silencio denso que presagiaba el caos. Durante años, Kael había sido el espectáculo principal, un macho imponente, con una melena tan oscura como el humo y una mirada que congelaba a cualquiera. Pero pocos sabían que Kael no era un león común. Su comportamiento siempre había sido inusualmente calculador. No rugía en vano, no se agitaba ante el público, observaba como si esperara algo. Lo más desconcertante no fue su fuga, sino el rumbo que tomó. Según las autoridades, los rastros lo llevaron hasta el corazón de la Amazonía. Cómo había cruzado ciudades, ríos y selvas sin ser visto. ¿Quién o qué lo estaba guiando? Algunos creían que fue liberado por ambientalistas. Otros hablaban de algo más oscuro. Los primeros reportes en la selva fueron confusos. Animales desaparecidos, jaguares muertos con marcas extrañas, tribus locales en silencio absoluto. Algo se movía en la profundidad del bosque y no era humano. Nadie quería decirlo en voz alta, pero todos temían lo mismo, que un nuevo depredador se estaba alzando. Esta es la historia de cómo Kael, el león fugitivo, no solo sobrevivió al mayor ecosistema del planeta, sino que lo conquistó. Pero antes de sacar conclusiones, escucha bien cada capítulo, porque lo que ocurrió en esa selva va mucho más allá de lo que imaginas. A más de 500 kilómetros del zoológico, en una aldea indígena remota del Amazonas mexicano, un grupo de cazadores escuchó un rugido que no se parecía a nada conocido. Era profundo, seco, con una vibración que se sentía en el pecho. Al principio pensaron que era un jaguar herido, hasta que encontraron las huellas. No eran de ningún animal local. Eran enormes, con garras profundas marcadas en el barro. Esa noche, los perros de la aldea no dejaron de ladrar. Algunos huyeron hacia la espesura como si fueran perseguidos por un espíritu. Al amanecer, los ancianos encontraron el corral de chivos destruido, pero no había señales de lucha. Era como si algo los hubiera tomado sin esfuerzo, sin ruido. A partir de ese momento, nadie volvió a salir solo. Fue don Yuma, el sabio de la comunidad, quien dijo la frase que sembró el miedo. No es jaguar, es otra cosa. Algo que no pertenece a este lugar. Su nieto, un joven curioso llamado Ikan, decidió seguir las huellas al amanecer siguiente. No lo hizo por valentía, sino por una mezcla de temor y fascinación. Algo dentro de él quería ver al monstruo con sus propios ojos. Ikan caminó durante horas siguiendo rastros entre la maleza, hasta que lo vio. Un león, majestuoso, cubierto de lodo y hojas, pero con ojos vivos, conscientes. No atacó, tampoco huyó, solo lo miró, como si reconociera algo en él. Ikan retrocedió lentamente, sin gritar, sin correr. Al volver no pudo hablar durante horas. Desde aquel día comenzaron a surgir leyendas. Algunos decían que era un espíritu enviado por la selva para castigar a los humanos. Otros que era el guardián de algo más grande, pero lo que nadie sabía era que ese encuentro había sido apenas el inicio, y lo que Kael haría después cambiaría el equilibrio de la selva para siempre. En lo más profundo de la selva, donde el sol apenas logra tocar el suelo, reinaba un jaguar negro llamado Tsunu. Era temido por todas las criaturas, incluso por los humanos. Su cuerpo era una sombra entre los árboles y su fuerza, una leyenda viva. Hasta ese momento, nadie había osado desafiar su territorio, pero cuando Kael cruzó su dominio, algo cambió. Las presas empezaron a desaparecer, no por el jaguar, sino por el recién llegado.
Chunú percibió la amenaza antes de verla. El olor era diferente, extranjero. Durante días lo siguió en silencio, sin mostrarse. Kael, con su experiencia cazadora, lo sabía. Olfateaba el aire, marcaba territorio, dejaba señales claras. Él no estaba de paso. Había llegado para quedarse. La tensión entre ambos depredadores crecía como una tormenta en el horizonte. Una noche sin luna, finalmente se encontraron, frente a frente, sin testigos, sin interrupciones. Kael no rugió, solo caminó en círculos, evaluando. Chunú arqueó el lomo mostrando sus colmillos afilados. Fue un duelo silencioso, de miradas, de pasos medidos. No fue una pelea inmediata, fue una danza de poder que duró minutos eternos. Cuando el choque ocurrió, fue brutal. Garras contra garras, dientes contra melena. Chunú atacó con la agilidad felina del bosque, pero Kael respondía con fuerza y estrategia. El sonido de sus cuerpos chocando se escuchaba como truenos entre los árboles. Fue una batalla por el trono invisible de la selva, y solo uno saldría caminando. Al amanecer, los monos gritaban desde las copas y las aves no se atrevían a cantar. El jaguar yacía herido, humillado, y Kael rugía sobre una roca con la selva a sus pies. Había vencido al depredador más temido del Amazonas, y con eso comenzaba a construir su imperio, uno donde la ley era suya y el miedo su escudo. Tras la caída de Chunú, la selva entera entró en un extraño silencio, pero había quienes no aceptaban al nuevo rey. En lo alto del dosel, donde la luz apenas roza las hojas más altas, vivía un clan de monos aulladores liderado por un anciano llamado Muk. A diferencia de otros animales, Muk no temía a Kael. Lo observaba con inteligencia, con desconfianza. Para él, ningún forastero debía gobernar su selva. Muk había visto muchos depredadores ascender y caer. Sabía que el poder de un león era brutal, pero no eterno. Con su grupo de vigilantes, comenzó a seguir a Kael desde las alturas, analizando cada uno de sus movimientos. Lo veían cazar, beber, marcar territorio. Aprendieron su ritmo, su lógica, sus debilidades. Estaban convencidos de que debían actuar antes de que el león se volviera invencible. Una noche, mientras Kael dormía en una cueva húmeda entre las raíces de un ceibo gigante, los monos bajaron con sigilo. No buscaban matarlo, sino probarlo. Robaron parte de su presa, esparcieron su olor por otras áreas y dejaron marcas que imitaban amenazas. Querían desestabilizar su control, forzarlo a moverse, a cometer errores. Era una guerra de astucia contra fuerza. Kael despertó alerta, olfateó el aire, rugió hacia el vacío, pero no encontró a sus enemigos. Comenzó a desplazarse más de lo normal, a buscar respuestas entre la vegetación. Muk observaba desde lo alto, satisfecho. Pero lo que no esperaba era que Kael también aprendiera. El león comenzó a notar los sonidos del dosel, a rastrear con la mirada y a entender que no estaba solo. Una madrugada Kael no cazó, no bebió, solo esperó. Y cuando uno de los jóvenes monos bajó demasiado confiado, el rugido fue inmediato. No lo atrapó, pero el mensaje fue claro. Él también sabía jugar con el miedo. Muk entendió entonces que Kael no era solo músculo, era paciencia, era estrategia, y tal vez era el primer verdadero rey en siglos. Mientras la selva comenzaba a adaptarse a su nuevo rey, una amenaza mucho más peligrosa se aproximaba desde el mundo de los hombres. En un campamento maderero ilegal, los trabajadores hablaban con miedo de un gran león que devora jaguares. Las autoridades no intervinieron, pero un hombre sí. Su nombre era Salomón Ortiz, un cazador profesional, exmilitar y experto en rastrear bestias que nadie más podía encontrar. Salomón no cazaba por deporte, sino por obsesión. Llevaba años persiguiendo animales únicos, y cuando oyó hablar de Kael, supo que debía verlo con sus propios ojos.
Armado con su viejo rifle Winchester, se internó solo en la Amazonía. No le temía ni al calor, ni a las serpientes, ni a los espíritus de la selva. Su único objetivo era el león, el que nadie había logrado cazar. Aún, durante días, Salomón siguió rastros que nadie más habría notado. Ramas rotas, huesos ordenados, zonas marcadas con orina. Empezó a comprender que ese animal no se movía como un león salvaje. Lo hacía como un estratega. Por primera vez, el cazador sintió respeto, pero eso no cambió su misión, solo la hizo más personal. Una tarde, mientras el sol se filtraba entre la niebla, Salomón vio a Cael. Estaba bebiendo agua en un arroyo, tranquilo, sin miedo. El cazador alzó su rifle lentamente, apuntando al corazón, pero justo en ese instante, Cael levantó la mirada. No fue sorpresa lo que mostró, fue desafío, como si supiera que ese hombre venía por él, y aún así no se moviera. Salomón no disparó. Bajó el arma, dio un paso atrás y murmuró: «No es tu momento. Aún no». Luego se perdió entre los árboles, dejando al león solo. Pero algo cambió desde entonces. Cael ya no reinaba en paz. Ahora sabía que lo observaban, y en lo profundo de sus ojos dorados brillaba una chispa de guerra. El equilibrio que Cael había impuesto empezaba a resquebrajarse. Las manadas de tapires, los osos hormigueros, los monos y hasta algunos jaguares jóvenes comenzaron a evitar su territorio. Lo veían como una amenaza, no como un líder. La selva, antigua y sabia, no acepta tiranos por mucho tiempo, y fue entonces cuando surgió una alianza improbable. Varios clanes de animales decidieron actuar juntos, no para vencer a Cael, sino para expulsarlo. Liderados por Muk, el viejo mono aullador, la rebelión comenzó con pequeños sabotajes, alimento oculto, señales falsas, ataques nocturnos en grupo. Los coatíes robaban su caza, los tucanes gritaban cuando se acercaba y hasta los jaguares juveniles lo vigilaban desde las sombras. Cael empezó a estar rodeado no por enemigos poderosos, sino por una selva que ya no lo quería. Pero Cael no era ingenuo. Aunque su reinado había sido construido sobre fuerza y miedo, también había aprendido del silencio, de la estrategia, cambió de ruta, modificó sus rutinas y cazaba en silencio, sin dejar rastros. El león que había vencido a Tsunú ahora enfrentaba un desafío aún mayor, una selva entera dispuesta a sacarlo, sin usar la violencia directa. Una noche, mientras dormía bajo una roca húmeda, escuchó pasos. No era un animal, era humano. Salomón había regresado. Esta vez no con su rifle al frente, sino con un plan. Usando fuego, ruidos y trampas, comenzó a empujar al león hacia un claro abierto. No quería matarlo aún. Quería verlo vulnerable. Quería probar si aquel rey era más que una leyenda. Pero Cael, herido en el orgullo y rodeado por la traición silenciosa de la selva, rugió con una fuerza que no se había oído jamás. El sonido fue tan intenso que hizo volar a las aves, huyeron los monos y hasta los jaguares se escondieron. Esa noche, por primera vez, la rebelión se detuvo, porque la selva recordó algo esencial: el rugido de un rey. Sigue siendo el rugido de un rey. Mientras Cael enfrentaba el cerco silencioso de la selva y la presión de Salomón, una sombra antigua volvió a deslizarse entre los árboles. Tsunú, el jaguar negro, había sobrevivido. Herido, humillado y oculto durante semanas, sanó en soledad. No lo movía la venganza, sino el deber ancestral de proteger el equilibrio natural. Él sabía que la presencia de Cael alteraba el ciclo sagrado de la selva. Y esta vez no venía solo. Tsunú había reunido a un grupo de jóvenes jaguares, silenciosos, letales y dispuestos a seguirlo hasta el final. No era una manada, sino una causa. Se movían como sombras entre lianas y raíces, siguiendo el olor de su antiguo enemigo.
La selva entera parecía contener la respiración, como si entendiera que un nuevo duelo estaba por estallar. Pero esta vez no sería entre iguales. Él lo sintió antes de verlo. El aire cambió. El viento traía un olor conocido. Subió a una colina de tierra húmeda y olfateó hacia el norte. Su melena se erizó. No era miedo, era memoria. El rugido de Tsu-Nu atravesó la noche como una lanza, y Kel respondió desde lo alto con un rugido más profundo, más antiguo. La selva vibró. La guerra estaba declarada. La batalla no llegó de inmediato. Tsu-Nu era paciente. Acosaban a Kael de noche, probando sus reflejos, midiendo su energía. Le robaban la comida, lo seguían de cerca, y cuando estaba a punto de caer, Tsu-Nu apareció. El enfrentamiento fue diferente al primero. Esta vez el jaguar no luchó solo. Fue una emboscada, y Kael, por primera vez, sangró. Pero la historia no estaba decidida. Kael, acorralado, herido, con sangre en la melena, se levantó una vez más. Rugió, giró sobre sus patas traseras y logró escapar entre ramas rotas. No estaba derrotado, pero había sido tocado. Tsu-Nu no lo siguió. Sabía que la guerra aún no terminaba, y la selva ahora estaba dividida entre los que seguían al león y los que querían su caída definitiva. Las lluvias comenzaron a caer con más fuerza en la selva, como si la tierra misma quisiera lavar la sangre que se había derramado. Kael, herido y cansado, encontró refugio en una caverna oculta entre cascadas. Allí lamía sus heridas en silencio, mientras su mirada seguía firme. No había sido derrotado, solo estaba esperando, porque un verdadero rey no cae en la primera emboscada. Se levanta cuando todos creen que ha sido vencido. Desde lo más profundo de la selva, los susurros crecían. Algunos animales hablaban de que el reinado del león había terminado. Otros decían que aún vivía, que Kael se estaba fortaleciendo con la furia de la tierra. Muk, el viejo mono, miraba los cielos y comprendía que el final se acercaba. Y Salomón aún seguía en la selva, cada vez más cerca, cada vez más obsesionado con ser el humano que derribara a la bestia. Fue al amanecer, en una planicie bañada por la neblina, que todo cambió. Kael salió de la cueva, sus heridas aún abiertas, pero su postura más firme que nunca. Caminó hasta el centro del claro y rugió. Un rugido que no era de furia ni de advertencia. Era un llamado. A la selva, a sus enemigos, al cazador. Era el rugido final, el que decide quién merece ser recordado. Tsu-Nu y su grupo llegaron primero. Rodearon al león, listos para el segundo asalto. Pero antes de atacar, algo inusual sucedió. Salomón emergió del bosque, con el rifle en la mano, apuntando directo al corazón de Kael. Todos se detuvieron. Hombre, jaguar y león. La tensión se podía cortar con un cuchillo, y entonces el cazador bajó el arma. No podía hacerlo, porque en ese instante entendió. Kael, con su pelaje empapado, se giró hacia los jaguares. No atacó. Solo caminó entre ellos, sin miedo, sin agresión. Uno por uno, bajaron la cabeza. La selva no había elegido a un depredador. Había elegido a un símbolo. El león que no pertenecía a ese mundo lo había conquistado, y con su último rugido Kael no ganó una batalla, ganó su lugar en la eternidad. Kael no solo escapó de su jaula, sino que desafió todas las leyes conocidas de la selva amazónica. Su historia es la de un rey que, sin ser de ese mundo, conquistó un reino mucho más vasto y peligroso de lo que cualquiera podría imaginar. Su melena oscura y sus rugidos profundos se convirtieron en leyenda, no solo para los animales, sino también para los humanos que aún lo buscan. Aunque la selva estuvo dividida, Kael logró unir en su figura el respeto y el temor, recordándonos que el poder verdadero no siempre se basa en la fuerza bruta, sino en la inteligencia, la paciencia y la capacidad de adaptarse.
La naturaleza tiene sus propios códigos, y Kyle aprendió a usarlos a su favor, convirtiéndose en un símbolo de supervivencia y dominio. La presencia del cazador Salomón demostró que incluso los hombres pueden reconocer la grandeza cuando la ven. A pesar de su obsesión, supo cuándo bajar el arma y dejar que la selva decidiera. Esa es la lección más profunda que Kyle nos dejó. Hay batallas que trascienden el conflicto, donde el respeto se impone sobre la violencia. Si esta historia te sorprendió, déjame saber en los comentarios cuál fue el momento que más te impactó. ¿Crees que un león puede realmente gobernar la selva amazónica? ¿O es solo una leyenda creada por los ecos del bosque? Comparte tu opinión, que aquí leemos todo y queremos saber qué piensas. No olvides suscribirte al canal para más historias increíbles del mundo salvaje y dale like para que este relato llegue a más personas que aman la naturaleza y las aventuras extremas. Activa la campanita para no perderte ningún video y únete a esta comunidad apasionada por lo imposible.